El conocido como Plan Aranda es considerado uno de los más avanzados para evitar la fragmentación de un imperio como lo era el español en el siglo XVIII. Aunque hay que destacar que muchos autores dudan sobre la veracidad del documento, hay otro gran número de personalidades que dan como verídico el texto. Sin entrar en si el conde le encajaba bien la ideología que presenta en dicha carta, en este vídeo vamos a hablar sobre por qué supuestamente a Aranda le comenzó a preocupar el efecto contagioso de la independencia estadounidense. Luego, hablaremos sobre en qué consistía dicho plan para finalmente centrarnos en qué podría haber pasado en los años venideros de haberse llevado a cabo. Sin más dilación, comencemos. El hombre que nos ocupa es Pedro Pablo Albarca de Bolea, 10º conde de Aranda, nacido en Siétamo, España, en 1719 y fallecido en Épila en 1798. Fue el embajador español en París encargado de firmar la paz con Inglaterra, con la cual Francia y España estaban en guerra al ayudar a los rebeldes de las 13 colonias a luchar contra el Imperio Británico. Por lo que en 1783, en París, se hacía a Inglaterra reconocer la independencia de Estados Unidos, la devolución de Menorca a España y Florida, además de otras cuestiones. Pero a Aranda comienza a preocuparle el mal ejemplo que han dado los españoles a sus territorios en las Américas al ayudar a las 13 colonias a conseguir su independencia. Por lo que parece que en su cabeza intentó anticiparse al gigante expansionista que iba a suponer este nuevo estado y sobre todo al efecto contagioso para el territorio español. Señor, el amor que profeso vuestra majestad, el justo reconocimiento a las honras con que me han distinguido y al afecto que tengo a mi patria, me mueven a manifestar a la soberana atención de vuestra majestad un pensamiento que juzgo del mayor interés en las circunstancias presentes. Las colonias americanas han quedado independientes. Este es mi dolor y recelo. Esta república federativa ha nacido, digámoslo así, pigmea, porque la han formado y dado el ser dos potencias como lo son España y Francia, auxiliándola con sus fuerzas para hacerla independiente. Mañana será gigante, conforme vaya consolidando su constitución y después un coloso irresistible en aquellas regiones. En este estado se olvidará de los beneficios que ha recibido de ambas potencias y no pensará más que en su engrandecimiento. Aranda parecía saber perfectamente que el nuevo Estados Unidos, surgido de esas primigenias 13 colonias, no iba a conformarse encorsetada en este pequeño territorio al este. Al ser el primer estado independiente, consciente en que se habían conseguido derrotar al poderoso Imperio Británico, nada les impediría ir a por los territorios del español, que en gran medida poseen también desavenencias con sus dirigentes y no se encuentran del todo unidos. Por lo que este nuevo país podría mostrarse atractivo a la gente de Europa que, al ser perseguida en sus propios hogares por sus ideas, fe o simplemente por no poder prosperar económicamente, preferirían ir a probar suerte en este nuevo estado, al no obtener nada que perder y mucho que ganar. Y como todos sabemos, un país aparte del territorio, economía y política necesita de personas y habitantes que lo exploten y engrandezcan. Pero la llegada masiva de gente de Europa supondrá la necesidad de expandir aún más dicho territorio, y ese territorio vecino, obviamente, era el español. La libertad de religión, la facilidad de establecer las gentes en términos inmensos y las ventajas que ofrece aquel nuevo gobierno llamarán a labradores y artesanos de todas las naciones, porque el hombre va donde piensa mejorar de fortuna y dentro de pocos años veremos con el mayor sentimiento levantado el coloso que he indicado. Engrandecida dicha potencia angloamericana, debemos creer que sus miras primeras se dirigirán a la posesión entera de las Floridas para dominar el seno mexicano. Dado este paso, no solo nos interrumpirá el comercio con México siempre que quiera, sino que aspirará a la conquista de aquel vasto imperio, el cual no podremos defender desde Europa contra una potencia grande, formidable, establecida en aquel continente y confinante con dicho país. Por otro lado, en los territorios españoles no todo era color de rosa. Los criollos ya llevaban tiempo demandando mayor autonomía, libertad comercial, ocupar puestos de relevancia en la política americana y no solo reservado a peninsulares, y en definitiva, más capacidad de decisión política y económica que la que tenían. España desde hacía tiempo temía que otorgar esa mayor libertad acabaría por desvincular unos territorios tan alejados de la península por el vasto océano que los separaba. Y de hecho, las intentonas rebeldes se habían estado produciendo desde el siglo XVII en diferentes focos de la América, lo que mostraba esa capacidad de respuesta limitada desde la península.
Si en cualquier momento la gente de las Américas se ponían de acuerdo como los nuevos Estados Unidos para independizarse, las posibilidades de victoria por parte de la monarquía hispánica eran muy exiguas. Por lo que parece comprensible que ante la falta de conocimiento de otros medios se creyese que la mejor manera de mantener unida la corona a los territorios de ultramar debía de ser mediante la estrecha dominación de los asuntos americanos por personas de confianza de la península. Pero supuestamente el conde, algo más adelantado su tiempo, había comprendido perfectamente que, si en tiempos de paz es difícil mantener el dominio, ante el estallido de una rebelión organizada que encienda no solo los ánimos militares, sino también del propio pueblo, harían imposible o muy difícil controlarla desde un lugar al que las noticias tardaban meses en llegar. Por ello, Aranda buscaba adelantarse al conflicto, con una medida que, aunque hoy nos parece la más lógica, para el rey Carlos III, esta sonaba como un disparate y una traición. Puesto que suponía desprenderse de forma directa de unos territorios grandísimos que a todos los efectos no solo significaban poder político, económico y social, significaban prestigio internacional y nacional, además de un legado histórico que desde el descubrimiento de América en 1492, para Europa, hacían a los castellanos los primeros poseedores de un vasto imperio internacional, uno donde no se ponía el sol. Después de las más prolíficas reflexiones que me han dictado mis conocimientos políticos y militares y del más detenido examen sobre una materia tan importante, juzgo que el único medio de evitar tan grave pérdida, y tal vez otros mayores, es el que contiene el plan siguiente. Que vuestra majestad se desprenda de todas las posesiones del continente de América, quedándose únicamente con las islas de Cuba y Puerto Rico en la parte septentrional, y algunas que más convengan en la meridional con el fin de que ellas sirvan de escala o depósito para el comercio español. Para verificar este vasto pensamiento de un modo conveniente a la España, se deben colocar 3 infantes en América, el uno del rey de México, el otro del Perú, y el otro de los restantes de tierra firme, tomando vuestra majestad el título de emperador. Las condiciones de esta gran decisión pueden consistir en que los 3 soberanos y sus sucesores reconocerán a vuestra majestad y a los príncipes que en adelante ocupen el trono español por suprema cabeza de la familia. De esta forma, con la autogestión del imperio en 3 grandes países que en lo económico serían independientes, con una mayor autonomía política, pero relacionados con la corona española mediante alianzas familiares con los conocidos pactos de familia de los Borbones, crearía la posibilidad de anticiparse al gigante estadounidense que estaba por consolidarse en la costa este. Entre las obligaciones de estos nuevos reinos hispanoamericanos estaría el pagar un tributo al rey español por haberle cedido el territorio. Del rey de Nueva España recibiría marcos de plata en barra para acuñar moneda en Madrid y Sevilla. Del rey de Perú se recibiría lo mismo en oro, mientras que del reino de tierra firme se buscaría recibir productos que sobre todo se cultivaban en las Américas como tabaco. Entre otros acuerdos estaba la obligación de que los infantes y príncipes de cada reino se casasen con las infantas y princesas de uno de los otros 3. De esta forma, aunque fuesen independientes en todo lo demás, la unión familiar mantendría la cercanía y la colaboración. En cuanto al comercio, se establece una cláusula de comercio internacional entre los 4 reinos que a modo actual podríamos entender como la creación de un mercado común hispano, a modo del mercado común europeo de la Unión Europea. Y en caso de que este comercio no supla todas las necesidades, se establecía lo siguiente: que no pudiendo nosotros surtir a aquellas colonias de los artefactos que necesitan para su uso, sea la Francia, nuestra aliada, la que provea de cuantos artículos no podamos nosotros suministrarlas, con exclusión absoluta de Inglaterra, a cuyo fin apenas los 3 soberanos tomen posesión de sus reinos, harán tratados formales de comercio con la España y la Francia, excluyendo a los ingleses, y como serán potencias nuevas, puedan hacer en esta parte lo que libremente les acomode. Demostrando con esto que la principal exigencia sería cumplir el tratado comercial, los tributos y la exclusión de Inglaterra, pero en el resto, como Estado soberano, podrían comerciar entre ellos libremente y con tantos países como quisieran y estuvieran a su alcance. Sin lugar a dudas, esta libertad comercial resolvería una de las grandes exigencias que tenían desde hacía años los propios terratenientes, burgueses y hacendísticos hispanoamericanos. Las ventajas de este plan son que la España, con la contribución de los 3 reyes del Nuevo Mundo,
sacará mucho más producto líquido que ahora de aquellas posesiones, que la población del reino se aumentará sin la emigración continua de gentes que pasan a aquellos dominios, que establecidos y unidos estrechamente estos tres reinos, bajo las bases que he indicado, no habrá fuerzas en Europa que puedan contrarrestar su poder en aquellas regiones, ni tampoco el de España y Francia en este continente, que además se hallarán en disposición de contener el engrandecimiento de las colonias americanas o de cualquier nueva potencia que quiera erigirse en aquella parte del mundo. Que España, por medio de este tráfico, despachará bien el sobrante de sus efectos y adquirirá los coloniales que necesite para su consumo, que con este tráfico podrá aumentar considerablemente su marina mercante y por consiguiente la de guerra, para hacerse respetar en todos los mares. Que con las islas que he dicho no necesitamos más posesiones, fomentándolas y poniéndolas en el mejor estado de defensa y sobre todo disfrutaremos de todos los beneficios que producen las Américas sin los gravámenes de su posesión. Por lo tanto, es posible pensar que de haberse producido este plan y sobre todo de respetarse todos los puntos expuestos, las posibilidades económicas que tenían las Américas en cuanto a materia prima y capacidad humana habrían llevado a los diferentes reinos a una etapa de prosperidad económica. Además, la libertad de crear manufacturas en sus propios territorios, sin verse afectados por la dinámica colonial en la que éstas solo podían exportar materia prima y recibir productos manufacturados por parte de la metrópoli, podría haberles llevado a una revolución industrial propia y autóctona que se tradujese en un mayor poder económico, político y capaz de hacer frente a cualquier estado extranjero que pusiera sus miras en sus posesiones. Para el caso de España, esta relación comercial sería también beneficiosa. Su trato preferente con las Américas y al eliminar a Inglaterra de la ecuación, la convertiría en la comerciante principal de productos americanos en Europa y no solo la que hacía llegar la plata a las demás potencias del viejo continente. Una balanza comercial positiva podría provocar la reinversión en la propia península y, al igual que lo mencionado en América, aumentar el rendimiento y la producción de todos los bienes necesarios para que el país no solo saliese adelante sin mayores problemas, sino para que también viese aumentado su prestigio internacional entre sus semejantes europeos. Esta es la idea por mayor que he formado de este delicado negocio. Si mereciese la soberana aprobación de vuestra majestad, la extenderé, explicando el modo de verificarla con el secreto y precauciones debida para que no nos trasluzca la Inglaterra hasta que los tres infantes estén en camino, más cerca de América que de Europa, para que no puedan impedirlo. Qué golpe tan terrible para el orgullo inglés. Pero esto no importa, porque se pueden tomar providencias anticipadas que precavan los efectos de resentimientos. Hasta aquí sería la historia del plan del conde Aranda para evitar las futuras independencias que veremos en el futuro contra Fernando VII hasta finales de 1898. Pero quiero aprovechar para pediros vuestra opinión sobre qué efectos creéis vosotros que habrían tenido el plan de llevarse a cabo. ¿Os gustaría que hablásemos de posibles cambios en la historia de España de producirse la aplicación del plan de Aranda? Dejadme vuestra respuesta en los comentarios. Un saludo y nos vemos muy pronto.